Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. En medio de los retos de la vida siempre hay un camino que nos conduce a la calma y a la confianza. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, un programa que nos invita a descubrir la paz interior, construir relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Les saluda Joseph Mayorga y como cada semana nos acompaña doña Aisha González. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Qué bendición poder saludarles en el 17º programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. En el programa de hoy deseamos conversar acerca de dos celebraciones muy importantes para nuestra fe católica y que envuelve el misterio central de nuestra fe, como lo es la celebración de la Santísima Trinidad, que nuestra iglesia celebra el domingo siguiente a Pentecostés, y la solemnidad del Corpus Christi. E iniciamos el programa preguntándonos, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar cuánto nos ama Dios? Porque muchas veces hablamos de Dios como una idea, una tradición o incluso una creencia. Sin embargo, hoy queremos hablarles de un Dios que nos ama, que se manifiesta en nuestras vidas y que decide quedarse con cada uno de nosotros. Recordemos que cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Tres personas divinas unidas en perfecta comunión de amor. A veces pensamos que la Trinidad es un tema complicado. Sin embargo, la mejor manera de acercarnos a ella no es intentando explicarla completamente, sino contemplarla y permitir que se nos revele a cada uno en nuestros corazones para poder sentir y vivir que Dios no es soledad, que Dios es una relación personal, que es una comunión y es un amor incondicional e infinito. Y no, no es un invento de este programa. Nos respalda la palabra. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos a Moisés, quien comparte que él mismo se le reveló, según consta en Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Y ahí dice, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Y en ese mismo capítulo 34, ahora en el versículo 8, Moisés dice, si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, a caminar en medio de nosotros. Qué hermoso lo que menciona doña Aisha, porque cuando hablamos de la Santísima Trinidad podemos sentir que estamos frente a un misterio demasiado grande para comprenderlo.
Y en cierto sentido es verdad, ¿verdad? Nunca vamos a comprender el misterio de la Trinidad. Dejaría Dios de ser Dios y su misterio. Sin embargo, quizá la pregunta más importante no es si podemos explicarlo completamente, sino si somos capaces de reconocer las huellas de Dios en nuestra vida cotidiana. Porque cuando experimentamos ese amor incondicional de un padre o de una madre, cuando alguien nos extiende una mano en un momento difícil, cuando sentimos paz después de una situación que parecía imposible de resolver, como lo hablábamos en programas anteriores, o cuando encontramos fuerzas para seguir adelante aún en medio de la adversidad, allí también podemos descubrir esa presencia de Dios. Entonces, la Trinidad, amigos oyentes, viene a recordarnos precisamente eso, que Dios no es distante, no es indiferente a nuestra realidad, es un Dios cercano, que crea, que acompaña y que inspira. Este pasaje, esas citas bíblicas que compartió doña Isha, eh, son muy preciosas para el pueblo, primero de Israel, por supuesto, quien recibe en un primer momento estas palabras y después nosotros que lo heredamos, porque el pueblo está esclavo en Egipto, eh, dudando de un Dios, dudando de que alguien tenga misericordia de ellos, de que alguien se acuerde de ellos, un pueblo de esclavos, y cómo Dios se manifiesta lento a la cólera, rico en piedad, lleno de amor, y cómo Moisés le dice, si tú eres todo eso, acompáñanos, sé nuestro Dios, ¿verdad? Sin duda, pues el pueblo va a experimentar esa cercanía. Por eso, eh, esa certeza del pueblo de Israel debemos de también percibirla nosotros. Es un Dios cercano, crea, acompaña, inspira, tan cercano que hasta se ha encarnado, ¿verdad? Por eso, tal vez la mejor forma de acercarnos a este misterio no es tratando de resolverlo, ¿verdad? Como un problema matemático, como algo de trigonometría, una ecuación matemática, no. La forma de descubrir, de adentrarnos, de experimentar este misterio es justamente abriendo el corazón para reconocer cómo Dios, así como estuvo presente en el pueblo de Israel, como está presente en este tiempo de la iglesia, en este tiempo del Espíritu, también está presente en nuestra historia personal. Así es, Joseph. Y ahora queremos invitarlos por unos segundos con una segunda pregunta en el programa de hoy. Y es, ¿en qué momento de nuestras vidas hemos sentido más la presencia de Dios? A lo mejor en una alegría inesperada, en una enfermedad superada, en el nacimiento de un hijo, en una amistad que ha sido incondicional con nosotros, o quizá en medio de una prueba que terminó acercándonos más a Dios. Porque cuando miramos nuestra historia con los ojos del corazón, descubrimos que Dios ha estado presente mucho más de lo que imaginábamos. Compartir un ejemplo que les daba a los pequeños en la catequesis y para ello les mostraba un huevo de gallina y les explicaba así, que la yema que está dentro del huevo representa a Jesús. Él es el centro, Él es el que habita en nuestro corazón y quien nos guía con su ejemplo. La cáscara que lo envuelve todo, que protege todo, que conoce todo lo que hay adentro, es el Espíritu Santo en la clara y Dios lo envuelve en la cáscara. Entonces tenemos una clara que al ser el Espíritu Santo siempre está en movimiento, siempre atento a que lo tomemos en cuenta, siempre atento, como lo acabamos de ver en Pentecostés,
a inspirarnos con sus frutos y sus dones. Entonces está Él siempre comunicándose entre esa yema, que es el Hijo, entre esa cáscara, que es el Padre. Y así les podía enseñar a ellos ese, o intentar enseñar, la verdad. Pero como son niños, su corazón está atento a recibir este tipo de enseñanzas y era mi forma de poderles explicar por qué existe el misterio de la Santísima Trinidad. Uy, qué bonito ejemplo nos trae doña Isa, porque justamente eso intentamos hacer, ¿verdad? Cuando enseñamos la fe, buscar imágenes sencillas, imágenes cotidianas que nos ayuden a acercarnos a esas realidades mucho más grandes que nosotros. Y aunque sabemos que ningún ejemplo humano puede explicar completamente el misterio de la Santísima Trinidad, sí nos van a ayudar a comprender algo fundamental. Dios es uno y al mismo tiempo se manifiesta de una forma mucho más rica y profunda de lo que nuestra mente puede abarcar. De hecho, a lo largo de la historia, muchos santos, teólogos, pensadores intentaron encontrar esas palabras para describir este misterio, ¿verdad? Algunos utilizaron ejemplos tomados de la naturaleza, como nos lo acaba de explicar doña Isha. Otros recurrieron a comparaciones familiares o a experiencias humanas. Todos llegaron a una conclusión muy parecida. Podemos acercarnos a explicar ese misterio de Dios. Podemos contemplarlo, podemos experimentarlo, pero nunca lo vamos a agotar completamente. Y precisamente hablando de personas que dedicaron gran parte de su vida a reflexionar sobre este tema, existe una historia muy conocida relacionada con San Agustín, uno de los grandes pensadores y un padre de la iglesia, que nos ayuda a comprender con mucha humildad hasta dónde puede llegar nuestro entendimiento cuando intentamos abarcar la inmensidad de Dios. Y este ejemplo, esta historia nos lo va a compartir doña Isha. Así es, Joseph, y es una historia pequeñita que involucra a San Agustín. Él intentaba comprender el misterio de la Trinidad y vio a un niño tratando de vaciar el mar en un pequeño agujero usando una concha. San Agustín se acerca al pequeño y le dice: lo que tratas de hacer es imposible. Y el niño le responde: imposible es que tu mente pueda comprender completamente el misterio de Dios. Y esta pequeña historia nos lleva a reflexionar sobre algo muy lindo y a la vez muy de nosotros. Muchas veces queremos entenderlo todo, saberlo todo, comprenderlo todo y que nos expliquen absolutamente todo lo que sucede alrededor y en nuestra vida. Y parte de nuestra humanidad es querer entender por qué ocurren ciertas pruebas, por qué algunos caminos se abren y otros se cierran, por qué algunas oraciones parecen responderse de inmediato y otras requieren años de espera. Sin embargo, nuestra fe nos invita a algo diferente. Nuestra fe nos invita a confiar, a reconocer que hay realidades que superan nuestra capacidad de comprensión, pero que no por eso dejan de ser verdaderas. Y si lo pensamos bien, podemos decir que vivimos rodeados de misterios que aceptamos cada día. No comprendemos completamente cómo en la naturaleza una semilla tan pequeña llega a convertirse en un árbol majestuoso, como un árbol, un higuerón o un árbol de Guanacaste, o como una simple palabra que le decimos a una persona en un determinado momento puede transformar el corazón de esa persona. Y aún así confiamos. De la misma manera, la Trinidad nos recuerda que Dios es mucho más grande que nuestra inteligencia e infinitamente más cercano de lo que imaginamos. Y cuando aprendemos a confiar y agradecer el proceso, comenzamos a descubrir su presencia en las cosas sencillas. A lo mejor en un amanecer,
en el canto de los pajaritos que anuncian un nuevo día, en la belleza de la naturaleza, en una conversación que llega en el momento oportuno o hasta esa paz interior que aparece justo cuando más la necesitamos. Porque no siempre podemos comprender completamente a Dios. Muchas veces lo que se nos pide es simplemente ponernos en marcha y permitir que sea Él quien se nos una en el camino. Qué importante es recordar esto que nos acaba de comentar doña Aisha, porque vivimos en una época donde constantemente buscamos respuestas inmediatas, ¿verdad? Más como siempre lo decimos, con el acceso a las tecnologías y a las redes sociales hoy. Y así como, ¿viste lo que pasó en San José y yo aquí en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, nada más me meto a las redes sociales, inmediatamente está lo que pasó. Entonces, queremos saber qué va a pasar mañana. Queremos tener el control de cada detalle. Queremos sentirnos seguros antes de tomar una decisión. Sin embargo, la vida nos demuestra una y otra vez que no siempre vamos a tener todas las respuestas. Por ejemplo, en quienes nos están escuchando, podemos pensar y están esperando el resultado de un examen médico, quienes están buscando un trabajo, quienes tienen un hijo tomando decisiones importantes para su futuro, o quienes atraviesan una situación familiar que todavía no logran comprender. Y muchas veces la fe no elimina preguntas, lo que hace es acompañarnos, ¿verdad? Se hace compañera de camino en esas preguntas mientras vamos encontrando el camino, incluso cuando el camino se nos va abriendo con el paso que damos, ¿verdad? Y precisamente ahí es cuando descubrimos y hacemos experiencia de algo hermoso. Y es que Dios no nos pide comprenderlo todo para amarlo. Él nada más nos pide confiar. Porque si miramos hacia atrás, casi siempre vamos a encontrar momentos en los que Dios nos sostuvo, incluso cuando no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Y pensemos otra situación para los amigos oyentes que quizá ya han vivido un proceso de duelo y que ya lo han superado, ya lo han sanado en cierta forma. Pueden volver atrás y recordar esos momentos cuando ese duelo empezaba y decían, no voy a poder seguir adelante, yo no puedo poder seguir viviendo. Y simplemente es ver cómo Dios nos estaba sosteniendo cuando no entendíamos lo que pasaba a nuestro alrededor. Y allí es donde comprendemos que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber en quién hemos puesto nosotros nuestra confianza. Así es, y entonces vamos a pedirles que traigan su papel y lápiz, que siempre tienen ahí listo, ¿verdad? Y vamos a anotar en el cuaderno la siguiente pregunta. ¿Qué persona de la Trinidad sentimos más cercana a nosotros en este momento de nuestras vidas? A lo mejor es el Padre que nos protege, Jesús que nos acompaña o el Espíritu Santo que nos guía. Y precisamente porque Dios nos ama tanto, no quiso quedarse lejos. Y si vemos estas celebraciones en nuestra iglesia, ¿verdad? La Pascua que cerramos con Pentecostés, una fiesta propia del Espíritu, y no es lo que hablaba doña Isha ahora, ¿verdad, amigos? No es que vamos a separar, ¿verdad? Que el Espíritu es el Espíritu aparte, la Trinidad o el Padre aparte y el Hijo aparte, ¿no? Ya dimos que esa comunidad. Hemos celebrado el Espíritu Santo, hemos celebrado la Santísima Trinidad y ahora, este próximo domingo, vamos a tener la segunda celebración de la que queremos conversar con ustedes en este programa de día de hoy y es la fiesta del Corpus Christi. Y estoy segura que muchos nos hemos preguntado de dónde surge esta celebración precisamente. Y para poder responder a esta pregunta tenemos que viajar hasta el siglo XIII en Europa, específicamente en lo que hoy conocemos como Bélgica. Ahí vivió una religiosa llamada Santa Juliana de Cornillón.
quien era una mujer con una profunda devoción a Jesús presente en la Eucaristía. Ella desde muy joven sentía que algo faltaba en la vida de la iglesia, no porque no se celebrara la Santa Misa, que ya sabemos que la celebramos desde los primeros inicios del cristianismo, sino porque ella anhelaba que existiera un día especial dedicado exclusivamente a honrar y agradecer la presencia de Jesús Eucaristía. Y con el paso de los años, esa inquietud que no la dejaba tranquila, viene y la comparte con los sacerdotes, eh, el obispo y otras personas de la iglesia, lo que nos permite confirmar que muchas veces Dios siembra grandes ideas, ¿verdad? En corazones sencillos, pero también que todo lleva un proceso como en cualquier lugar. Y Santa Juliana de Cornillón, a pesar de que no era alguien de la realeza o con influencias, ni tampoco era una figura pública, por el contrario, lo único que la caracterizaba, dicen los historiadores, es que era una mujer muy enamorada de Jesús Eucaristía. Y fue precisamente ese amor el que impulsa esa devoción que terminaría extendiéndose por todo el mundo. Qué interesante y para quienes nos escuchan, porque muchas veces pensamos que para transformar algo debemos ocupar puestos importantes o tener grandes recursos, o incluso decir, tal vez mi deseo de que esta comunidad sea así, o mi deseo de que mi familia sea así, o mi deseo de que el país, ¿verdad? Que la sociedad cambie. No, eso le toca a los diputados, eso le toca al presidente, para eso lo tenemos, a eso le toca al alcalde, a los regidores, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo la historia de Santa Juliana nos recuerda que una persona convencida de una causa puede generar cambios enormes. Lo que ella anhelaba en su corazón de tener esa fiesta exclusiva, ¿verdad? Terminó llegando a muchos creyentes y hoy es una de las fiestas más vistosas y más participativas que tenemos en la iglesia. Y con el tiempo, esta devoción fue creciendo y expandiéndose, ya saliendo de las fronteras de Bélgica, se fue haciendo conocida a lo largo de Europa y llega a los oídos del Papa Urbano IV. Así es como en el año 1264 se toma una decisión histórica, que es el de establecer oficialmente la fiesta del Corpus Christi para toda la iglesia. Y desde entonces, millones de personas alrededor del mundo han celebrado esta solemnidad que básicamente nos recuerda que Jesús no quiso quedarse únicamente en el recuerdo de una cena celebrada hace más de 2000 años, sino que por el contrario, quiso quedarse con nosotros, permanecer, acompañarnos, y no solo a nosotros, sino a lo largo de muchas generaciones. Y a lo mejor por eso las procesiones de Corpus Christi son tan especiales, porque no es solamente la iglesia entrando al pueblo, al templo para encontrarse con Jesús, es Jesús saliendo al encuentro de su pueblo. Y precisamente el Corpus Christi nos recuerda que Dios no solamente quiso ser amado, sino que quiso permanecer cerca de nosotros, vivo y presente. Y qué hermoso resulta pensar que muchas veces somos nosotros quienes creemos que andamos buscando a Dios. Y sin embargo, la historia de la salvación nos ha mostrado que es diferente, que Él siempre se las ingenia para encontrarnos. Y si vemos en la historia de la humanidad, por lo menos de nuestra fe, que iniciamos desde Adán y Eva, que pasamos por el padre Abraham, por Moisés, de quien hablamos al inicio a través del Éxodo, de los profetas, y llegamos hasta el Nuevo Testamento, donde nos encontramos a Jesús. Encontramos un Dios que podemos decir que siempre toma la iniciativa, que siempre sale al encuentro y protección de su pueblo y constantemente busca acercarse a nosotros. Y quizá
Esta celebración del domingo de Corpus Christi nos permite recordar que esto es algo hermoso y que no somos nosotros los que seguimos buscando a Dios. Es Él el que está ahí presente, esperando para acercarse a nosotros. Y esta devoción al Corpus Christi me recuerda también que a uno de los programas en octubre del año pasado, cuando hablábamos del cibernauta de Dios, como lo es Carlo Acutis, quien se dedicó a documentar los milagros eucarísticos y ponerlos en línea para que muchos pudieran conocerlos más de cerca. Para Carlo, la Eucaristía era tan importante que una de sus frases más famosas y por lo que se le conoce también es que él llegó a decir, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Así es, Joseph, y me parece hermoso que Carlo Acuti, siendo un joven nacido en la era digital y por cierto italiano, es que los italianos, no sé qué tiene Italia, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, que siendo tan joven comprendiera algo que muchos adultos parecemos olvidar. Y es que detrás de cada milagro eucarístico hay una invitación precisamente a acercarnos más a Jesús. Y qué lindo cuando es alguien tan joven como él, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la fe está reservada solo a los mayores, a los viejitos. No, todos estamos llamados a la santidad desde el momento de nuestro bautizo. Y cuando uno escucha esa frase que acaba de expresar Joseph, que podemos preguntarnos qué veía Carlo Acuti que nosotros no podemos ver. A lo mejor esa presencia, esa compañía, un Dios que está ahí acompañándonos y que decide quedarse con nosotros. Y es aquí donde podemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que visitamos el Santísimo? ¿O cuándo fue la última vez que asistimos a una hora santa? Hace muchos años, en uno de los retiros que tuve la bendición de asistir en varias ocasiones, em, una compañera compartió el testimonio que ella visitaba con frecuencia el Santísimo y la forma como ella narró esa experiencia, como dio ese testimonio, a mí en lo personal me hizo clic. Y de inmediato pensé en ese momento, yo no lo visito con tanta frecuencia. Y comencé a hacerlo, en especial los días jueves. Y hoy en día creo que les había comentado en otro programa que cuando acudo al sacramento de la confesión, procuro hacerlo en días jueves, que generalmente es cuando él está expuesto. Y antes de ir a la confesión, yo paso y me quedo un ratito conversando con él y le cuento lo que llevo y le cuento la historia y le cuento la lista que le voy a presentar al Padre. Y es mi forma de descargar, de mi forma de sentir que voy bien, que si se me olvida algo en ese momento, me lo recuerda. Y voy a confesarme con la seguridad de que no voy a omitir nada de esa lista que llevo o incluso que tengo que agregar algo más, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces vamos a confesarnos en carrera y por la prisa, ay, es que tengo que, porque no, y por la prisa omitimos muchas cosas o permitimos que el orgullo nos gane, que la soberbia nos gane. Entonces, esta reflexión me lleva a una pregunta para quienes nos escuchan y es anotar ahí, ¿cuándo fue la última vez que entramos a una iglesia simplemente para acompañar a Jesús? No para pedirle, no para que nos resuelva un problema, no porque hubiera una actividad especial, simplemente para estar ahí. Porque yo le explicaba el otro día a Francisco Javier que las relaciones importantes necesitan presencia y son recíprocas.
Y cuando hay amor, el amor debe venir de las dos. Dios nos ama y sabemos que está ahí, nos espera. Nosotros también debemos de ir a ese encuentro. Bueno, y eso aplica o debemos trasladarlo más bien a nuestras relaciones humanas, ¿verdad? Ninguna amistad crece únicamente a través de mensajes. Ningún matrimonio se va a fortalecer solamente con buenas intenciones. Las relaciones necesitan tiempo, presencia, encuentro. Y si eso sucede entre nosotros, ¿cuánto más debe suceder también en nuestra relación con Dios? Hoy podemos proponernos algo sencillo: buscar durante esta semana unos minutos para visitar una iglesia, sentarnos en silencio, agradecer y escuchar, y simplemente recordar que no estamos solos. Y hoy hemos recorrido dos grandes misterios de nuestra fe: la Santísima Trinidad, que nos recuerda quién es Dios, un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, así como el ejemplo del huevito que les decía al inicio, y un Dios que es comunión y que es amor a través del Corpus Christi, que nos recuerda cuánto nos ama ese Dios. Tanto que, como bien lo dijo Joseph, decidió quedarse con nosotros y continúa acompañándonos y haciéndose presente en la Eucaristía para alimentar nuestra esperanza y fortalecer nuestro caminar. Así que la invitación que deseamos dejarles con el programa de hoy es a confiar más, pero más que confiar es a contemplar más y a reconocer con mayor frecuencia la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, porque innegablemente no siempre tendremos todas las respuestas. Sin embargo, lo que sí podemos tener es la certeza de que siempre caminamos acompañados. Nunca caminamos solos, como dice doña Isha, quedémonos con esa enseñanza el día de hoy. Siempre estamos acompañados. Y antes de pasar a la oración final, recordarles pues que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, usted lo puede encontrar en Spotify, en YouTube y en el Facebook. En Spotify y en YouTube, en el perfil Caminos de Paz y Esperanza, así nos puede buscar, compartir, escucharlo, ¿verdad? Durante su jornada, en cualquier momento, todo a partir del jueves. Y en el Facebook, en el perfil Aisha Inspira, ahí puede también, a partir de los jueves, compartir este espacio de Caminos de Paz y Esperanza. Lo invitamos para dejar sus reportes, sus saludos, su reacción en las distintas redes sociales. Bueno, nos disponemos y ahí donde nos encontramos, decimos juntos: Señor, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias infinitas porque nos has creado por amor, porque nos acompañas con tu ternura y porque siempre nos acompañas. Gracias por el regalo inmenso de la Eucaristía, donde Jesús permanece entre nosotros como alimento para el camino. Ayúdanos a vivir más cerca de ti, a confiar más profundamente y a reconocer tu presencia en nuestra vida cotidiana. Que el acercarnos a la mesa eucarística renovemos nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestro amor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti.
Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amo.